अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आजकल बर-ए-आज़म अफ्रीका Hoy, estos días en África, en el continente africano, en distintos países, se está celebrando el jubileo de la independencia, y en estos eventos nuestra organización panafricana está participando. Khalifatul Masih Rabi Rahimullah se inició durante su califato, que está dentro de los Ahmadis africanos, la asociación de Ahmadis africanos. Como he dicho, nuestra asociación está participando, está también haciendo sus programas, y me han dicho que en este evento yo también participe, me una. Yo, si Dios quiere, me voy a unir, pero hoy, con el tema de la independencia, la libertad, quisiera decirles algo a ustedes. El librarse de la esclavitud e ir hacia la libertad es la libertad de conciencia es un camino muy largo. En África, durante largo tiempo, sometidos a otros pueblos, han pasado siendo esclavos mucho tiempo. Por eso la alegría o los jubileos que se van a celebrar, seguro, para ellos es muy importante, y es su derecho. Que Dios quiera que esta libertad, esta independencia que consiguieron hace 50 años, sea una verdadera libertad, y de nuevo que no sean de nuevo sumidos en las cadenas de la esclavitud. Porque si con buena voluntad, con buena fe, con justicia, se mantienen en estos cánones, puede ser, nadie sabe, que el continente africano en los años venideros sea un líder a seguir, una guía a seguir para el resto de la humanidad. Si leemos la historia de las religiones, los fundadores de las religiones, los profetas, cuando vienen a unos pueblos, hay
un trabajo muy importante, y es el tema relacionado con la libertad, sea para liberar del pueblo del faraón, sea para liberar en nombre de la religión las esclavitudes que hacen someter a los pueblos, o debido a las tradiciones se ponen cadenas de esclavitud en los pueblos, y esta libertad se consigue a través de los profetas. Pero es muy triste ver que hay pueblos que no han entendido este mensaje, y negando al verdadero libertador, no solo se han visto desprovistos de la verdadera libertad ellos, sino que ellos mismos se destruyeron. Ellos, al someterse a dictadores mundanos, dejaron la esclavitud del gran libertador, que abría nuevos caminos de libertad. Por eso, al cambiar el concepto de la libertad, no solo perdieron la libertad, sino que también perdieron los beneficios de este mundo y el mundo venidero. Por lo tanto, si queremos ir a las profundidades de la libertad, veremos que la verdadera libertad se verá que fue a través de los profetas cuando se otorgó esa libertad, y más que nunca el sol de esa libertad, cuyos rayos se ven en la larga distancia, fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fue el ser del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que liberó de la libertad, digamos, de la libertad aparente, y no solo eso, sino también liberó al ser humano de una serie de tradiciones y mitos que le tenían sometidos. Hoy, uniéndonos a su ser, es un buen camino, un largo camino, un incesante camino para conseguir la libertad, porque al ser el sello de los profetas, al ser el sello, cubre todas las áreas del carácter humano y pone el sello de esa libertad. Y después de que Allah Ta'ala declarara que él era el sello de los profetas, no puede haber duda de que ahora solo la luz del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la que puede poner ese sello de plenitud, y es el ser propio, su propio ente, su propio ser, el que nos ilumina. Por eso sí, en cada acto hay un culmen, y es él el objeto final, es el culmen de esos actos. Por lo tanto, para otorgar la libertad, veremos o percibimos que a través de su ser fue cuando se consiguió esa libertad plena y esa plenitud con toda la dignidad se estableció. Y hoy, de verdad, los que realmente están unidos a él están viendo que es así. Fue el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quien, a través del libro revelado a él, que también es el libro, el sello de los libros, en el tema de la libertad en distintos ángulos se han mencionado. Y después el propio santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su comportamiento, pone el sello. Allah Ta'ala dice en el Santo Corán: liberar los cuellos de la esclavitud, o
liberar a los esclavos o ayudar en la esclavitud, a liberar de la esclavitud. En un versículo dice: y otorga lo que le corresponde a los cercanos, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros, a los que te preguntan, y para liberar los cuellos de la esclavitud, es decir, a liberar a los esclavos. Y el tema que se mencionaba antes, si lo ponemos delante, se ve que es una gran bondad que Dios en el día del juicio a los que creen en los ángeles, en los profetas, estas virtudes son las que acercan al ser de Dios. Y liberar a los cuellos de la esclavitud, a los esclavos, es una de estas funciones. Por lo tanto, para mantener la fe, para acrecentar la fe, es necesario liberar los cuellos de la esclavitud. Es una gran obra. Hay muchos hadices en una tradición, es una tradición de Bukhari, de Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu, relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que cualquier musulmán libere un esclavo, Allah Ta'ala le liberará del infierno. En el Islam, en distintas ocasiones, el liberar a los esclavos es una buena forma de expiación. Dice el Corán que si un creyente, por ejemplo, mata sin querer a otro momen, entonces hay que liberar un esclavo. Y no por matar a un creyente solo, no, en este caso el de liberar a un esclavo, sino que con un pueblo tenéis un trato y matáis a algún incrédulo, tendréis que liberar a un esclavo. Luego, cuando uno promete por Dios y luego rompe el pacto, entonces abre varios caminos del castigo. Uno de los castigos es liberar a un esclavo. En distintos momentos, el liberar un esclavo que se menciona en el Santo Corán es porque el Islam poco a poco en el tema de la esclavitud ha intentado eliminarlo. En aquella época, cuando era la época del Santo Profeta o la época anterior, era una tradición normal, y el Islam, al llegar el Islam, en distintas partes influyó. En un hadith se dice, en una tradición, Asma bin Abi Bakr relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía a los musulmanes que a la hora de que se pone el sol debéis liberar un esclavo, es decir, aquellos que puedan, liberen un esclavo, porque la dignidad de un esclavo, se dice respecto a esto que había una persona que tenía un esclavo. En una ocasión, un hermano, estando enfadado, le pegó una torta al esclavo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando supo del acontecimiento, le dijo: libera a este esclavo, no tienes el derecho porque no sabes tratarle con equidad, por lo tanto libéralo. Si vamos a aquella época donde el tener esclavos era algo normal y la gente rica era, digamos, una fuente de riqueza,
cuanto más esclavos tenía, más rico era considerado. Los ricos tenían esclavos. En aquella época se dijo que si queréis la verdadera riqueza, que es la riqueza de la fe, es mejor que liberéis a los esclavos, que creéis las circunstancias para que los esclavos se liberen, y los sahabas, según sus capacidades, desde docenas a miles, empezaron a liberarlos. Uthman bin Affan relata que liberó 20.000 esclavos, y de esta forma otros también, millares, otros en decenas. Hoy los que trabajaban como esclavos, el Islam decía que debíamos tratarles como hermanos. Lo que comíamos debíamos dar de comer, como vestíamos deberíamos darles de comer. La forma del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era que cuando Hazrat Khadija, después de su boda, le dio los esclavos y su riqueza, él los liberó. Hazrat Zayd bin Harsa le adoptó como hijo y le trataba con tanto cariño que cuando vinieron sus padres, Zayd dijo que no. Por lo tanto, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía ese trato, y era el culmen de la bondad que hizo que dio predilección a liberar a los esclavos, y dejó incluso sus relaciones familiares. Por lo tanto, los que objetan contra el Islam respecto a este concepto de libertad no pueden presentar un ejemplo parecido, que haya generado tantas medidas para la libertad de los esclavos, de los humanos, entre sus seguidores. Decía el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que a vuestros esclavos tenéis que tratarles con equidad, y cuando les deis su trabajo duro debéis ayudarles. Es decir, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cambió el concepto de la esclavitud, y es por eso que hay un italiano, Dr. Gleri, escribe que la esclavitud está desde que el ser humano fue creado, y hoy continúa. Entre las tribus musulmanas, dentro de ellos se trataba mejor a los esclavos. Sería injusto decir que en los países orientales, en Estados Unidos, hace ciento y pico de años se practicaba la esclavitud. Según los hadices, fíjense que bien se trataba a los esclavos. Decía el santo profeta que no es mi esclavo, no le llaméis esclavos, decir que es mi hijo, no digáis que es mi esclava, sino es mi hija. Si desde el punto de vista de la historia pensamos, entonces entenderemos que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en este área hizo grandes reformas. Antes del Islam, si no se pagaba a un esclavo su deuda, tomaba una deuda y no le pagaba, hasta que no pagaba esa deuda, tenía que ser esclavo de esta persona a quien le debía el dinero. Pero el Islam, al venir el Islam, ningún musulmán a otro musulmán libre no le podía hacer esclavo. El santo profeta, el profeta de Dios, no solo lo limitó, sino que él estableció y dijo que siguieran avanzando
hacia adelante hasta que poco a poco todos los esclavos se acabaran liberando. Rigleri es un profesor, es un libro en italiano, ha sido traducido al inglés, y durante una época la Comunidad de Estados Unidos publicó un libro y se mencionaba referencias, dice Azur, que deberíamos republicarlo si no está preservado. Entonces deberían hacer una segunda edición para callar la voz de aquellos que atacan al Islam y al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta enseñanza, este comportamiento que los ajenos incluso reconocen, esa enseñanza completa es la que configura la libertad del ser humano. He dado varios ejemplos en el Corán y en el Hadith. Hay cientos de instrucciones al respecto, y esta es la verdadera enseñanza en la que uno, sumergiéndose, puede encontrar la paz y puede haber un mensaje de hermandad y fraternidad entre los seres humanos. En África, los que han conseguido la libertad, la gente que se ha hecho Ahmadi, tienen el trabajo de transmitir esta enseñanza y traigan a la gente bajo la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que entiendan qué es la libertad. No vale hacer una función, porque la verdadera libertad será cuando sepan que los gobernantes y la gente del pueblo, cómo debemos preservar esta libertad y qué métodos debemos seguir. Esos métodos son los que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo con sus ejemplos y en los del Santo Corán. El Glerisab, este profesor, habla del ambiente islámico, pero en un ambiente puro islámico no puede haber nunca un esclavo. Esto es importante para un musulmán y deben recordarlo siempre, que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de fallecer, el último consejo que llevó a su comunidad era que en la oración, y no debéis olvidar las oraciones, y respecto a los esclavos. Pero la mayoría de los musulmanes, y sobre todo la gente rica y los gobernantes, que son desafortunados porque son los que han olvidado estas dos injunciones, por un lado no se ve un interés en la oración, ni tienen el temor de Dios, ni intentan desterrar la esclavitud de sus pueblos. Por lo tanto, no se ven esos mercadeos de esclavos, pero en nombre del gobierno al pueblo se le trata como si fuera un esclavo. En algunos pueblos que se ve tanta injusticia y tanto ruido, el problema en los países musulmanes es que el pueblo común ha entendido que se nos está tratando como esclavos. Un gobernante viene en nombre de la democracia y luego intenta que el presidente que fuere sea quien gobierne, y luego su familia la que continúe. Todos los beneficios, la gente que quiere sacar beneficios se une a su entorno y cambian hasta sus gustos por establecer su poder, disparan contra su propio pueblo, y luego los pueblos que odian al Islam o la gente que busca beneficio propio intentan apoderarse de las riquezas del país, y estas disputas, estas peleas entre
contra el pueblo, que se hacen contra el pueblo, parte de los gobernantes, se les da mucha publicidad y luego en nombre de la religión y empieza un círculo satánico que lleva 100 años atrás al país, y a la posibilidad de que se liberaran les hace aún más esclavos a los pueblos. Salen de la propia esclavitud y se meten en la esclavitud de otros, sino a través de ellos, entonces a través de sus propios gobernantes. He dicho, ya he mencionado que hay países extranjeros que están soportando a gobiernos y les dan la poltrona y el trono y no se preocupan por la libertad del pueblo. Cuando terminan sus propios beneficios, en nombre de la libertad del pueblo, vuelcan los gobiernos para poner otros gobernantes en nombre del pueblo. Pero la situación ahora se está viendo en países que en el pasado estaban en esta situación, que han salido nuevos gobernantes al ver las fuerzas estas extranjeras están preocupadas porque no salen gobernantes como ellos quieren, o se están dando las posibilidades de que no cambien, y entonces empiezan a ser motivos de preocupación. Y luego comienza otro círculo de peleas, dice Azur, que no solo, sino que ha ocurrido ya. Están sometidos a la mala interpretación de lo que dice el pueblo. Salen de una esclavitud y se meten en otra, van hacia otra esclavitud, y ahora se han dado cuenta de que realmente ya están sometidos, porque el dinero la riqueza no está siendo empleada pues para educarles, para darles más facilidades, porque los gobiernos que vienen con sus propios intereses. El pueblo seguirá sumido en la pobreza. Si antes eran pobres, seguirán siendo pobres, y lo verán ustedes dentro de poco tiempo. Por eso, porque el consejo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacia los gobernantes no cumplen con lo que dicen ser musulmanes, pero no cumplen con lo que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en las épocas primeras. Una persona sobre su riqueza tenía esclavos, pero ahora con la riqueza del país se hace esclava a la propia población. También hablan los medios de comunicación y dicen que en los países productores de petróleo hay una pobreza muy significante. Por un lado hay palacios de oro y luego hay gente que no tiene ni para comer 2 veces al día. Al pueblo se le está esclavizando, se le ha esclavizado. Aquella época de Hazrat Umar radiyallahu anhu, cuando volvió de un país cristiano, porque los musulmanes no pudieron mantener su hegemonía, y los musulmanes el dinero que les habían tomado como tasas era para dar sus beneficios, se les devolvió esas tasas,
y se le dijo que como no podíamos pagar, por lo tanto el dinero que os hemos cogido os lo devolvemos. En ese momento el gobernante cristiano decía que por favor vosotros volved de nuevo, porque no hemos visto gobernantes como vosotros. Bajo un gobierno musulmán, los favores que nos han dado no nos han dado nuestros gobernantes, y ahora, esta época, que los propios gobernantes musulmanes roban a sus súbditos y no hay justicia. A veces la vida es quitada, otras veces el dinero, y luego dicen que todo lo que hacemos por el pueblo lo hacemos por el pueblo y no hay nadie que pueda hacer más que nosotros. Estas revoluciones que están surgiendo en distintos países, y como he dicho, los gobiernos extranjeros están aprovechándose de ellas, de algunos en nombre de la religión, están intentando conseguir beneficios. Si no hubiera ocurrido, si se hubieran dado los derechos a los súbditos, se les hubiera protegido a los súbditos y se hubiera protegido los derechos de los súbditos. Los gobiernos, en lugar de ser avariciosos, intentarían ser justos, y la gente religiosa que he hablado, ellos al pueblo, al no tener un conocimiento religioso, al no tener saber interpretar, o al encarrilarles de mala manera, se les han puesto unos yugos en sus cuellos y se les ha esclavizado así. Al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala vino para establecer la dignidad humana. Dijo que este profeta viene para liberar sus pesos, y el yugo que tienen en sus cuellos se lo libera. Es decir, pero hoy ¿qué ocurre? Vemos que ocurre justo lo contrario en los países musulmanes que dicen ser seguidores de este profeta. Una vez que han creído en él, deberían ser ejemplos para establecer la justicia a los países no musulmanes. Los países no musulmanes deberían seguir el ejemplo de estos al ver el ejemplo, pero es justo al contrario. Y los ulemas, que se supone que son los que tienen que propagar las enseñanzas del Islam, que debían ser los que purificaran de tradiciones raras a los países musulmanes, también les han puesto un yugo. Los dos, a sus pueblos, están bajo el yugo de la esclavitud. Por lo tanto, no solo va en contra de los gobernantes, sino los ulemas también, con falsos argumentos en nombre de la religión, juegan con los sentimientos de las gentes y les han esclavizado. Y esto no finalizará hasta que Allah Ta'ala acepten al enviado de Allah Ta'ala, que ha sido enviado para restablecer de nuevo la dignidad humana, los derechos humanos, y
nos ha venido para liberarnos de cualquier yugo y esclavitud, y solo se nos ha dicho ser esclavos de Allah y del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si conseguimos, somos esclavos de ellos dos, veremos un camino de justicia, veremos un camino de igualdad, y es tan bella, una atmósfera tan bella, donde para conseguir los derechos no es necesario hacer manifestaciones para conseguir la libertad, no se emplean fórmulas inadecuadas, sino para dar los derechos. El rico y el pobre está intentando establecer este ambiente de igualdad. Por lo tanto, para librarnos de las disputas solo hay un camino, y es que Allah y su profeta, las enseñanzas de Allah y su profeta sean cumplidas, y esto no ocurrirá hasta que no acepten a la persona que Allah Ta'ala en esta época ha enviado para establecer los derechos de Allah y los derechos de los humanos. El santo Mesías prometido nos ha presentado de forma muy bonita esta enseñanza que da la perdura, la justicia. Dice el santo Mesías prometido que un musulmán, para cumplir con los derechos de Allah y de sus semejantes, debe estar preparado, y de la misma forma que con la lengua en los atributos de Allah dice Wahdahu, es uno y no tiene semejante, de esa forma práctica debe mostrarse, y con la gente de tratarles con compasión, mientras que no os arregléis entre vosotros, no podéis arreglar vuestros asuntos con Allah, aunque en estos dos derechos el primer derecho corresponde a Allah, pero tratar bien a sus semejantes es como un espejo. Aquella persona que no trata bien a sus semejantes, ¿cómo puede cumplir con los derechos de su creador? La realidad es que, dice Azur, que aunque a uno le consideremos hermano, el que se considere superior y considere inferior al otro y esté continuamente intentando aplastarle, ¿cómo es posible que pueda haber un ambiente de igualdad? Más adelante dice que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam hizo una comunidad, y cada uno era puro, y cada uno a su vida sacrificó su vida por la religión. Había ninguno que llevara una vida hipócrita, todos de cara a Allah, de cara al cumplir los derechos con Allah y los derechos con sus semejantes. Cuando demos predilección a Dios entre los asuntos del mundo, se produce una relación sincera, y también nace el deseo de cumplir con los derechos de nuestros semejantes. Hoy, dice Azur, miremos algún líder musulmán en los países musulmanes, y de verdad que no vemos ninguno que tenga estas características, y que de verdad que busque la igualdad, la justicia. Al no ser así, cada uno busca sus fórmulas para establecer esa justicia, y entonces los que quieran aprovecharse se aprovechan, y en nombre de la justicia empiezan nuevos caminos. Por lo tanto, los caminos que se ven hoy en nombre de la libertad implican que, saliendo de una esclavitud, entramos en otra. Vean en África, vean en los países musulmanes, esto es lo que percibimos. Si han conseguido libertad de los países extranjeros, los propios gobernantes les han sumido de nuevo en otra esclavitud, y que Dios quiera que los gobernantes musulmanes y los gobernantes de los países
africanos, donde normalmente los militares gobiernan los países, o los líderes que se denominan ulemas, deben entender que a sus semejantes, el que suman en cadenas de esclavitud a sus propias gentes, al no ser justos, al no cumplir con los derechos de sus semejantes, entrarán bajo el castigo de Allah. Cada gobernante será preguntado, y se ha preguntado: ¿has cumplido con tu rebaño? ¿Has cumplido con tus obligaciones? El dinero público lo has utilizado para el pueblo o para llenar tus cuentas particulares. ¿Habéis mencionado el nombre de Allah? ¿Habéis hecho caso al Islam? Y entrarán bajo el castigo de Allah, porque delante de Allah Ta'ala no se puede mentir, nadie puede ocultar nada a Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dice en el Sagrado Corán que los verdaderos creyentes son aquellos que entre sus promesas y pactos cumplen con ellas. Por lo tanto, los gobernantes serán preguntados sobre los avales que se les han dado, las custodias que se les han sido conferidas. Ellos dicen que cumplirán con los derechos, los beneficios del país por la libertad, y que harán lo posible por establecerlo, pero es una mala suerte que en la mayoría de los países vemos que roban el dinero de sus países. Los ulemás, si vemos que la religión la han utilizado como un negocio, y el pueblo, sumido en tradiciones erróneas, únicamente está preocupado por salir hacia adelante. El pueblo tampoco cumple con sus derechos, es decir, el no cumplir con los avales, las custodias conferidas, está llamando al castigo de Dios. Si ven ustedes los problemas del mundo de hoy, verán que esta es la razón básica. Entonces, el terrorismo, la intranquilidad, no es solo de hoy, dice Zur, sino es también una intranquilidad que va a permanecer en el futuro. Por ejemplo, en Pakistán, después de la libertad, vean cómo ha llegado al límite y cada día se ve más inmoralidad. Nadie sabe qué va a pasar mañana. ¿Cómo podemos pensar que puede haber un futuro mejor? Nos hemos liberado de la esclavitud de los ingleses, pero estamos más sumidos en la propia esclavitud de los nuestros. Que Allah tenga misericordia sobre nuestro país. Del Pakistán, cuando Qaed Azam dijo que aquí tendrán cabida todos los seguidores de todas las religiones, y como ciudadano pakistaní todos son iguales. ¿Qué se está haciendo con los Ahmadis? Todo lo que es negativo se asigna a los Ahmadis. El vivir bajo la esclavitud del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es quien nos libera, y están listos para sacrificar sus cuellos, mienten sobre los Ahmadis, les acusan de falsas acusaciones, se les dicen de los Ahmadis: Dios nos perdone, que nosotros insultamos al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros no nos importa perder nuestra ciudadanía, ni la consideramos. A nosotros se nos puede privar de cualquier derecho y lo aceptaremos, y lo estamos haciendo. Pero estos
desdichados ulemas y a estos gobernantes que sepan que nosotros no nos podéis separar del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué los Ahmadis en Pakistán no pueden votar? Porque dicen que esta libertad está condicionada a que digáis que no somos musulmanes y que no estáis referenciados al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Azur, juro por Dios que cada Ahmadi no quiere una libertad donde se nos diga que no somos seguidores del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos separen de él. Por lo tanto, esa libertad sea bendita para vosotros, los materialistas, porque nosotros preferimos la esclavitud, siguiendo el ejemplo del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y nos haga unos siervos verdaderos de Dios, que cuidando los derechos de Allah y cuidando los derechos del hombre también nos permita que los cumplamos. Si Dios quiere, verán que llega un día que esta humildad, esta esclavitud mostrará los verdaderos caminos de liberarnos de la esclavitud. Y los que dicen que están liberando de la esclavitud, que están impregnados de ella, aquellos que están con yugos, o sus generaciones, un día se enorgullecerán de la esclavitud, de ser esclavos del Santo Mesías prometido, porque ellos entenderán que el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino al mundo para establecer estos parangón, estos conceptos de libertad, que Allah quiera que veamos pronto estos días de libertad y nos libre de esos consecuencias de aquellas personas que reniegan de los que Allah ha enviado bajo su nombre. Que Allah nos ayude a superar estos días difíciles con oraciones, que nos ayude a pasar estos días difíciles bajo la oración. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.